Muy buenas tardes, ¿cómo están todas mis hermanas aquí en Macedonia? Bienvenidas, ¿cómo están? Bien, qué bueno escucharlas a todas ustedes y también damos una bienvenida especial a todas las que se conectan a nuestra transmisión que de vez en cuando compartimos, queremos dejar en estas redes sociales, sembrar lo que es correcto y poner nuestra gran libro que estamos leyendo y recomendación de una mujer conforme al corazón de Dios, de Elizabeth George, y todas aquí hemos sido tan bendecidas. Y esta semana comentaba con una de mis hermanas que ella dice, ¿cuánto hubiera valorado que alguien me hubiera dicho todos estos consejos antes, cuando ya ella recién se estaba casando? Pero bueno, aquí estamos, la misericordia del Señor una vez más nos permite reunirnos alrededor de su palabra, meditar en sus verdades, en sus promesas, y gracias, Señor, porque Él siempre hace todo bien. Entonces nos permite a veces pasar tiempos de sequedad, porque es para que también le deseemos, le anhelemos. Así que esta transmisión, como les digo, que queremos compartir con mucho gusto, con mucho amor, va a resumir las edificantes lecciones que estuvimos mirando desde el capítulo 11 al 16 de nuestro libro, ¿ok? Así que va a ser un resumen para las que están aquí, pero sí para las que están escuchando, más o menos es un resumen, no es el libro, así que las invito por favor a comprar ese libro, a buscarlo. Hay muchas maneras de adquirirlo. Entonces, una mujer conforme al corazón de Dios, capítulo 11 al 16. Estos son capítulos que estuvieron ayudándonos a enfocarnos en lo que son las prioridades que tenemos todas las mujeres aquí. Mujeres casadas, solteras, mujeres que son madres, aún las que no tienen hijos biológicos, y todas aquí con una casa, con un hogar, con un ambiente que tenemos que cuidar y ordenar. Entonces, ha sido el enfoque de estos capítulos, y entendiendo que es el deseo y el llamado de nuestro buen Dios para cada mujer, independientemente de la etapa que estemos viviendo, como les digo, cada mujer que anhela tener el corazón conforme al corazón de Dios, va a sumergirse cada día en la palabra de Dios para descubrir, extraer de aquí toda esta instrucción, toda la guía que necesitamos para llegar a un poquito más cerca de ese modelo que Él quiere que nosotras tengamos en nuestro corazón, el modelo divino. Y mientras leemos las Escrituras, observamos un patrón de misericordia de parte de nuestro Señor. ¿Cuál es ese patrón? Y lo encontramos en las diferentes partes de la Biblia, ¿verdad? Dificultades que nos llevan siempre a anhelar, a buscar la ayuda divina, porque solas no podemos hacer nada. Cualquier cosa que nos haga entender esa gran necesidad que tenemos de Dios, eso es pura y gracia de Dios, misericordia. Entonces, no podemos resolver nada solas, necesitamos la dirección y el poder del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas. ¿Cuál es el patrón entonces? Reconocer nuestra condición de miserables, incapaces, y levantarnos para recurrir ¿a quién? A quien es el único que nos puede fortalecer y dar esa guía para tener en Él la victoria y así restaurar nuestras vidas que tanto anhelamos. El salmista rogaba en el Salmo 80, verso 4. Salmo 80, verso 4. Si tienes tu Biblia, puedes buscarlo y subrayar este precioso versículo. Dice, restáuranos, oh Dios, restáuranos. ¿De qué? De nuestra salvación. La necesitamos. Y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Te fijas? Haz cesar. El salmista sabía que Dios y él no estaban en comunión por causa del pecado. Y él pedía restauración. Sálvanos, sálvanos. Y haz cesar, Señor, en tu gracia, en tu amor,
tu ira de sobre mí. ¿Somos pecadoras? Por supuesto que sí, todas hemos pecado. ¿Cuántas de aquí podrían decir, no, yo nunca le he hecho nada malo a nadie, así que yo nunca digo una mala palabra? No, todas necesitamos de Dios. Y han escuchado ese himno precioso que dice, si estás cansado y oprimido, dilo a Cristo. Él es, ¿quién? Tu amigo más fiel. Qué precioso, ese himno me encanta, es uno de mis favoritos también. Lo cantamos cuando fuimos a ver a Mili en estos días y que si está mirando le mandamos un saludo, ¿verdad? A la Mili, que la extrañamos tanto. En su casa cantamos varios himnos, fue precioso el otro día. Entonces, ¿es tu amigo más fiel? ¿Lo es de verdad? ¿Has reconocido que no hay otro amigo como Cristo? Por supuesto. Cristo, nuestro amigo, nuestro único más fiel amigo, porque Él nunca nos falla. Él siempre va a darnos de tanto para nosotras. ¿Estás deseosa de una restauración en tu matrimonio tal vez? Tal vez necesitas una restauración en tu relación con tus hijos. Llegaste aquí a este estudio con un fuerte anhelo de reparación, aún de tu propia relación con Dios. Todas necesitamos restauración. Reconoce primero tu condición. No te acomodes allí, levántate ahora mismo y abre tu Biblia. Por eso les decía, abran la palabra de Dios. No podemos venir a un estudio bíblico sin Biblia, ¿verdad? Sabemos que solo este libro santo puede darnos las armas para pelear en nuestras luchas, en nuestras batallas espirituales, los recursos necesarios para la restauración tan anhelada. Primero, en la relación que tenemos que tener con el autor de nuestras vidas, Dios, y luego en esta restauración seguramente con tantas personas que nos rodean en nuestras relaciones, con nuestro esposo, con nuestros hijos, a veces con nuestros hermanos o con nuestros padres, etc. Fíjate en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, el versículo 25, el profeta decía, porque el Señor dice, satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. El Señor sabe que nuestra alma tiene sed de Él. Y el Señor sabe que muchas veces nos cansamos en la vida, nos entristecemos. Hay cosas que pasan, que suceden a nuestro alrededor, aún nuestras propias malas decisiones, que nos hacen mantener una vida de cansancio espiritual. Y amén por las promesas, porque aquí dice que el Señor satisfará, el Señor saciará. Amén por sus promesas, amén por sus verdades. Entonces, ¿qué nos recordó el capítulo 11 al 16 de nuestro libro? Primero que nada, que toda mujer que procura tener un corazón conforme al corazón de Dios, debe tener un corazón que se desborde con cariño maternal. ¿Recuerdas? Lo vimos hace unos días atrás, meses ya, tal vez. Pero necesitamos, Dios dice otra vez, recuérdalo, no olvides esta lección tan importante para ti. Así nos dejó también la enseñanza el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 4 de Tito. Ese texto lo memorizamos y yo sé que varias de ustedes ya lo tienen, muchas veces lo han tratado de poner en su mente, así que enseñen a las mujeres jóvenes a ¿qué? A amar a sus hijos, esta parte, porque ya estudiamos lo de amar al marido, ¿verdad? Pero en este estudio nos estamos enfocando en este llamado en especial. Para una mamá, otra vez, lo dejamos abierto, ¿no? Solamente una mamá biológica, una mamá o una mujer que siempre está influenciando y deseando que otros, entregando la semillita de la fe a otros. Este llamado de amar a los hijos no debería ser muy difícil. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado a nosotras con toda esta capacidad de amar a hijos. Pero, ¿sabes?
este cuerpo dañado por el pecado y el mundo en el que vivimos también caído, que se corrompió ¿cuándo? Ahí en Génesis, capítulo 3, ¿verdad? La desobediencia de Adán y Eva. Entró el pecado al mundo y entonces todo lo que el Señor había creado empezó en una decadencia. Y eso nos lleva a nosotras, al nacer en pecado, nuestra tendencia va a ser al egoísmo. Entonces, el llamado del Señor es a amar a nuestros hijos con un amor fraternal, que es cariñoso, que es amable, que cuida, que protege, pero nuestra tendencia por el pecado va a ser el egoísmo, que califica a este término de buscar lo que me conviene. Primero, mi satisfacción personal. Esa va a ser la tendencia, tristemente, de cualquier mujer. No digas que no te ha pasado. ¿Cuántas veces has oído también a mujeres decir tan livianamente, yo he decidido no tener hijos? ¿Has escuchado esa frase alguna vez? Tristemente, ya se está como poniendo en una moda, ¿no? No, yo he decidido no tener hijos. Qué tristeza que alguien tan livianamente pueda pronunciarse así, sin tener una consideración de que el único que puede decidir dar o quitar la vida es Dios, quien es el creador de la vida, ¿no? Entonces, también podemos pensar, ¿quiénes creemos que somos nosotras que podemos imaginar siquiera que podemos quitar una vida, ¿verdad? De lo que Dios nos ha dado. Entonces, nuestro adversario, el diablo, se goza mucho con todo este trabajo, ¿verdad? En la mente de las personas, ideando, poniendo argumentos nefastos, porque su trabajo es matar, su trabajo es hurtar, es destruir vidas. Y Él no va a descansar buscando oportunidades de llenar nuestras mentes con estas ideas mentirosas que nos van alejando cada vez más del único diseño divino para la mujer creada por Dios, que entre las innumerables bendiciones es ser una mujer dadora de vida. Y estaba empezando a escribir este estudio cuando recibimos una noticia muy trágica y muy triste, que tal vez las que leen las noticias locales habrán escuchado, habrán leído de esta tragedia que sucedió la semana pasada. Y yo creo que tal vez a mí me afectó mucho, y tal vez a ti, la que no has escuchado esta noticia, te va a afectar. Pero, ¿sabes? Yo estaba pensando, es necesario remover un poquito nuestro corazón, no solamente nuestras emociones, ay, qué dolor, qué tragedia, sino que removernos y levantarnos. Siento que tenemos una deuda muy grande de llevar el evangelio a todo nuestro sector, a nuestros seres queridos, los que nos rodean, con los que nos vemos cada día en la escuela y en los trabajos. Entonces, la madrugada del viernes pasado, a unas pocas cuadras de este lugar, de nuestra bella ciudad de Holland, donde vivimos, una madre desquiciada se había puesto de acuerdo con su hijo depresivo para quitar sus vidas. Ambos tomaron una sobredosis de medicina, pero la madre, al ver que su hijo todavía respiraba, llamó a la policía desquiciadamente y decía, mi hijo sigue respirando, aunque yo ya le puse también unas cortadas en su cuello y en su brazo. Y lamentablemente el muchacho de 17 años falleció. Ahora ella enfrenta cargos por asesinar a su hijo y podría estar pasando, por supuesto, el resto de su vida en prisión. Como les decía, yo cuando leía esta noticia y escuchábamos, porque lamentablemente también se compartió las noticias, el audio de la llamada que hizo esta señora a la policía,
mi corazón estaba que salía de mí pensando en la tristeza que debe haber pasado por una mente así. Pero, ¿cuál es la otra frase que vino a mi mente en ese momento? Qué falta de Dios en la vida de las personas. Es que sin Dios no tienes dónde ir. Cuando no hay Dios en la vida de alguien, está todo oscuro, no hay ninguna salida. Y nos preguntamos, ¿cómo una madre puede llegar siquiera a pensar en hacer un poco de daño a su hijo? ¿Qué es lo que hay en el corazón de una mujer para llegar a planear tanto dolor de un ser que Dios te ha entregado en tus manos para hacer algo para Él? Que el Señor te presta a los hijos, ¿no? La única razón, como les decía, es la ausencia de Dios. Cuando el pecado entró en el mundo, todo en este mundo, el cerebro, la mente, el corazón y todo lo que ves se empezó a deteriorar. Y la Biblia dice que como ciudad destruida y sin murallas es el hombre o la mujer que no pone freno a su espíritu. Claro, una persona que no tiene límites, que es sin Dios, ¿verdad? Porque Dios nos dice cuáles son las reglas, los parámetros y dónde puedes estar segura y feliz. Pero sin Dios, las personas no tienen murallas y no ponen freno a su espíritu. El único que puede gobernar y controlar nuestro espíritu, egoísta siempre, y sin límite, que nuestra tendencia es salir de los límites, es Dios. Y debemos venir a Él y someternos a su gobierno cada día en nuestras vidas. Nosotras sin Dios estamos perdidas, ¿verdad que sí? Y sin su gobierno no tendríamos nada. Nada. Cuando somos halladas por Dios, porque Él nos encuentra, ¿verdad? Y respondemos con fe a su llamado de salvación, Él viene a vivir en nosotras y nos da un verdadero sentido y propósito para vivir. ¿Cuál es ese propósito? Buscar su gloria. Porque ya hizo tanto por nosotros. ¿Ves? Cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador y miramos esa cruz vacía, porque sí, sabemos lo que sucedió en esa cruz, pero también al final del tercer día Él resucitó y decimos, gloria a Dios. ¿Qué puedo hacer para glorificar su nombre ahora? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces todo lo que yo pueda hacer, lo voy a estimar basura, decía el apóstol Pablo, con tal de darle gloria al Señor. Así que vamos a Tito capítulo 2, otra vez. Ese sí tiene que ser nuestra bandera de mujeres que buscan tener el corazón conforme al corazón de Dios. Capítulo 2 de Tito, versos 3 al 5. Y como te decía, es la médula de donde hemos estado extrayendo todas estas tremendas lecciones para nuestra vida, nuestras prioridades como mujeres. Discernir a través de estos textos, discernimos, reconocemos, vemos cuál es la cosa que más nos está costando, cuál de todas estas características, ¿verdad? Porque ahí hay una lista. Y le decimos, Señor, ayúdanos a ser obedientes. Y voy a leer estos pasajes. ¿Cuántas veces los habremos leído? Pues los necesitamos 1000 veces más. Pero lo vamos a leer, y déjame leerle en la nueva traducción del Viviente. Tito capítulo 2, versos 3 al 5. Y dice, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. Fíjate. No deben ser calumniadoras ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores
¿Hay mujeres mayores aquí? Todas. Todas. No digan, no, yo no tengo nada que enseñar a otra. Todas somos mujeres capacitadas. Aquí el Señor nos está capacitando, así que estamos listas con sus herramientas para enseñar a las más jóvenes. ¿A qué? A que amen a sus esposos y a sus hijos y a vivir sabiamente, puras. ¿Hasta ahí? O a trabajar en su hogar también. Otra característica que hay que enfocarnos, hacer el bien y someterse a sus esposos. Entonces, no deshonrarán la palabra de Dios. ¿Quieres honrar al Señor? ¿Quieres glorificarlo, cumplir el propósito por el que estás respirando? Sigue este patrón. La pregunta que nos hacemos para el estudio de hoy: ¿tienes un corazón afectuoso con tus hijos, para con tus hijos, o con tus nietos, o con los que tengas ahí a tu alrededor para influir? Dios quiere que amemos a nuestros hijos con un amor fileo. ¿Cómo era ese amor fileo? Ya lo aprendimos. Afectuoso, cariñoso, tierno, paciente. Ay, 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 ¿cómo nos olvidamos de esta manera de amar? ¿Cómo lo hacemos? Y aquí la autora Elizabeth George nos da una gran lista en estos capítulos. Un repaso muy rápido. Estamos compartiendo para las demás hermanas y repasando otra vez tantas veces que sean posibles. En la lista decía más o menos así: ora más por tus hijos. ¿Te acuerdas? Ora más por tus hijos. ¿De qué manera? ¿Qué decimos al Señor con respecto a nuestros hijos? ¿Le pedimos al Señor que les ayude a ser exitosos en sus trabajos, que ganen mucho dinero? Sí, también puedes pedir que sean exitosos, pero lo más importante es que estos hijos aprendan a alabar al Señor, que sean temerosos, que estos hijos practiquen las virtudes y los talentos que Dios les ha dado, porque Dios les da a todos talentos, dones, y que estos niños que tú tienes los practiquen deseosos al Señor para ponerlos en su mano. Le pedimos al Señor también que lo más importante también, su fe crezca cada día, y a veces, obviamente la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Pero obviamente también el Señor muchas veces usa situaciones difíciles. ¿Ha usado situaciones difíciles para que tu fe sea firme? También lo hace con nuestros hijos. Y como mamá a veces dolemos por eso. Pero ¿sabes? Como el padre que se fue su hijo pródigo, ¿verdad? ¿Tú crees que ese papá estaba muy feliz en casa, imaginando que su hijo tal vez estaba pasando hambre? Por supuesto que no. Y a veces como padres, como madres, nos dolemos muy, muy profundo, pero es necesario ese remesón. Dios quiere que tu hijo tenga una fe sólida y firme, y entonces venimos nosotras como mujeres influyentes y obedecemos Deuteronomio 6 del 6 al 9 cuando dice que mientras que estén en casa les hablamos del Señor. Cuando estamos por el camino les seguimos comunicando a Cristo. Si se levantan les comunicamos al Señor. Si se acuestan les comunicamos al Señor. Pídanle también al Señor que Él les fortalezca en dominio propio, especialmente si son niños que están pasando por la adolescencia y con tanto bombardeo sensual hoy en día por todas estas tecnologías que están expuestos el 90% de su día, ¿verdad? Dominio propio. Pídanle al Señor, rueguen para que sus hijos recuerden que la integridad y la honestidad son virtudes de protección. Es que si tú siempre dices la verdad, es que si tu hijo siempre te muestras íntegro, no vas a andar tropezando por aquí o por acá. Te vas a escapar de los problemas. Que Dios nos ayude a ser mujeres de influencia.
y sigamos orando más por nuestros hijos, orando también para que ellos busquen la pureza y huyan de estas tentaciones del pecado de la inmoralidad. Pídele al Señor por sus compañeros de escuela, por sus maestros, por sus amigos, para que ellos sean ejemplo a sus amigos y también para que sus amigos les estimulen a tus hijos a crecer espiritualmente. Que ellos no sean un tropiezo. También pídele al Señor. En fin, que sean ellos más compasivos, que sean de un carácter humilde, comprometidos con el Señor y su obra. ¿Sabes? Como escribió el apóstol Juan, no hallarás más gozo ver que tus hijos andan en la verdad. Andan en la verdad. En segundo lugar, sé diligente para proveer para sus necesidades. Estamos repasando, ¿recuerdas? ¿Cuáles son las necesidades de nuestros hijos? Pues muchas. No solamente cocinarles nutritivamente, educarles para la vida, tanto secular como lo que significa más para él, que es la vida espiritual. Siempre me gusta leer biografías. ¿Se acuerdan? De aquellos hombres, mujeres que marcaron profundamente una etapa en la vida, una época. ¿Quién conoce o escuchó de Jonathan Edwards? ¿Sí? Este fue un teólogo misionero y pastor del siglo XVIII, quien pastoreó una iglesia. Y yo me fui a este nombre, pero cuando vas a este nombre, ¿sabes? En la biografía se habla de muchas mujeres alrededor de él. Este hombre fue clave para el despertar de aquí de los Estados Unidos en el siglo XVIII, celoso por llevar y promover esta verdad de llevar una vida piadosa para Dios. Se casó con el único amor de su vida. Y también tienen que buscar esa biografía, la señora Sarah Pierrepont. Y déjenme leerle un extracto de lo que él describió acerca de su joven enamorada. Dicen que hay una joven de New Holland que es amada por ese ser todopoderoso que creó y gobierna el mundo, y que hay ciertas épocas en las que este gran ser, de una forma u otra invisible, viene a ella y llena su mente con un deleite sumamente dulce, y que ella apenas se preocupa por nada, excepto meditar en él, que espera que después de un tiempo la reciban donde él está, que la saquen del mundo y la lleven al cielo. Está segura de que él la ama demasiado como para permitir que permanezca a distancia de él para siempre. Allí vivirá con él y será arrebatada por su amor, favor y deleite para siempre. Hay una extraña dulzura en su mente y dulzura de temperamento, pureza poco común en estos días. Y yo le leía a Pablo, tienes que buscar una chica así, que ame tanto al Señor, que lo único que anhele en esta tierra es encontrarse con su Señor. Si lees sus escritos, los de Jonathan Edwards, y las biografías, notarás la gran influencia femenina que tuvo este pastor puritano. Y no fue solamente de su madre, de sus 10 hermanas y de su esposa, sino que también más tarde esta influencia pasó a su siguiente generación, a sus propias hijas. Muchos de los detalles que puedes encontrar de Jonathan Edwards en sus biografías son transcripciones hechas a mano en esa época por su propia hija, Esther Edwards, de diarios que encontró de su padre, cartas, sermones y cientos de papeles pequeños que siempre tenía con él en sus bolsillos, donde él anotaba frases que luego serían parte de sus predicaciones. ¿Te imaginas haber sido la hija de Jonathan Edwards? Qué tremendo privilegio. Entre sus sermones puedes encontrar uno en especial. Anótalo y búscalo. Se hizo como el sermón más famoso. ¿Has escuchado de él? La Eldita yo creo que lo escuchó. Pecadores en manos de un Dios airado. Pecadores en manos de un Dios airado. Muy conocido.
Ni siquiera alcanzó a terminar, dicen, ese sermón, porque estaban todos en el auditorio llorando del potente mensaje que transmitía de la palabra del Señor. Como puedes imaginar, nuestro Dios soberano siempre ha usado hombres y mujeres que sinceramente se disponen en las manos de Dios para alcanzar la siguiente generación. ¿Por qué quedarnos aquí nosotras tan cómodas en nuestra rutina? ¿A quién le gusta la rutina? A mí me gusta la rutina. Cuando me sacan de la rutina es como... Pero es necesario. Es necesario movernos, salir de nuestro confort. Porque mira, ¿no te causa tristeza que tal vez sea tu vecina la que próximamente tome una tan mala decisión? ¿No te causa un apretón en tu corazón? Que Dios nos ayude porque estamos en deuda. ¿Por qué no anhelar ser de este grupo de fieles que se ponen en la brecha? Porque hay una gran separación entre Dios y el hombre. Y nosotras tenemos la luz y esa oportunidad de ser el puente para alcanzar con el Evangelio a la próxima generación. Salgamos de nuestra zona de confort y sembremos, sigamos sembrando la semilla, empezando en casa, poniéndola en los corazones de nuestros hijos y esperemos con gozo el fruto que el Señor ha prometido. ¿Sí? Porque el que siembra para agradar al Señor, abundantemente cosechará abundantemente, pero el que siembra escasamente cosechará. Pero ojo, cuidado, porque hay otra advertencia del apóstol Pablo también acerca de la cosecha. Miren lo que dice ahí en Gálatas capítulo 6, verso 8. Gálatas capítulo 6, verso 8. Dice la palabra de Dios, el que siembra ahora para agradar a su propia naturaleza pecaminosa, mira, de esa misma naturaleza cosechará, ¿qué dice? Destrucción. En cambio, el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Mamás, esto es algo que fácilmente olvidamos. No debemos servir a nuestros hijos cada día con devoción, amor, cariño, ternura, esperando que el día de mañana ellos devuelvan a mamá todo lo que hemos hecho por ellos. Nuestro galardón y recompensa está en el cielo. Está de haber sido fieles a Cristo. A Cristo el Señor servimos. El siguiente versículo, ahí en Gálatas 6:9, Pablo nos recuerda que las recompensas en el Señor son seguras. Aunque no sean inmediatas y no nos toque tal vez verlas de este lado de la eternidad, pero son seguras sus recompensas. Dios se encarga de dar el crecimiento a esa semilla que implantaste un día. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y teniendo tanto más para compartir sobre este llamado supremo, que tenemos de ser mujeres afectuosamente influyentes, llegamos a nuestro estudio a esta próxima prioridad para las mujeres, nuestro hogar. Una vez más, independiente, si tú tienes tu casa propia, si la estás pagando, si es grande, chiquita, con muchas comodidades o pocas. Dios nos ha dado a todas un lugar donde tener un techo y descansar y tantas cosas más que solamente un techo y una cama, ¿verdad? Capítulo 13 al 16 de nuestro libro, ella menciona acerca de este corazón que es conforme al corazón de Dios, que hace de una casa
un hogar, un pedacito de cielo aquí en la tierra. Mira lo que dice el Proverbios. Vámonos a Proverbios ahora, por favor. Capítulo 14, verso 1. Dice, la mujer sabia, ¿lo encontraste? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Yo sé que todas están súper concentradas y se lo saben. En este capítulo estuvimos reflexionando sobre la importancia de hacer de nuestros hogares un pedacito de cielo aquí en la tierra. Esto también es un gran desafío. ¿Cómo logramos que nuestra familia anhele llegar a la casa y quedarse allí por mucho tiempo, sabiendo que ahí encuentra la paz, el apoyo, la protección, la gracia, el perdón? Que no va a llegar y le van a decir, pero en la mañana te fuiste enojada, entonces, no. ¿Cómo buscar que nuestra familia anhele llegar? Esta fue una de las preguntas que también nos hicimos cuando pasamos por este estudio. Y entre tantos pasajes bíblicos de donde nosotras pudimos ver con claridad lo que significa tener una casa como un pedacito de cielo, llegamos todas también a la consideración de esta gran verdad en nuestra vida. No podemos pensar que podríamos hacerlo sin Cristo, ¿verdad? ¿Quién es la roca de nuestro fundamento? Cristo, el mismo Señor Jesucristo. Ya ahí en Mateo, terminando el Sermón del Monte, tanta exhortación, les dice a todos los que estaban escuchando ahí, cualquiera pues que oye estas palabras, todo el Sermón del Monte, y hace todo lo que yo estaba diciendo, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El Señor nos da el fundamento, que es Él, para hacer cualquier cosa, que de nuestro hogar sea un hogar que le honre y le glorifique. Consideremos entonces que Él es la roca. En segundo lugar, seamos conscientes de que no podemos pelear solas la batalla. Una y otra vez también tenemos que recordar que no podemos presumir de estar capacitadas para hacer algo por nuestra propia cuenta, dice el apóstol Pablo también, sino que nuestra capacidad proviene del Señor siempre. Dios es quien produce en nosotras tanto el querer como el hacer. ¿Por qué lo hace? Solo por su buena voluntad. Entonces, en conciencia de que Dios y su palabra es la única guía segura en donde entendemos cada lección, aquí vamos a aprender que mientras Él nos tenga aquí en la tierra, nos ha dado ese rol específico para cumplir. Le necesitamos a Él para cumplirlo. Solo con la ayuda de Él, cada día, otra vez, vamos ahí a nuestros devocionales, nuestras lecturas, nuestros compromisos de memorización, llenándonos de su palabra, podemos entonces llegar a sentir la fuerza y la guía de Dios. Así llegamos al Proverbios capítulo 31, muy conocido como el Proverbios que describe la mujer virtuosa, ¿verdad? Aquí decimos, el Señor estaba pensando en mí, sabía que yo también necesitaba toda esta lista de características para anhelar, si quiero ser una mujer conforme a su corazón. La mujer virtuosa del capítulo 31. Mira ahí, fíjate, a partir del versículo 10, esta mujer, ¿cómo era? Pues lo primero que dice es que era temerosa de Dios, ¿verdad? Temerosa de Dios. Después menciona que ella es confiable, porque el corazón de su marido siempre está confiable. Es bondadosa para con su esposo. Un día a la semana.
o todos los días de su vida? Todos los días de su vida. Y fíjate que no es este tipo de mujeres que cuando andan en sus días, y todas aquí saben, se sienta en el sillón y dice, es que no voy a hacer nada, pero tráeme el teléfono, y empieza a deslizar sus dedos porque quiere satisfacer nomás algo en el día, ¿no? No, ella da bien y no mal todos los días de su vida. También en esta mujer de Proverbios 31 podemos seguir dando muchos detalles, pero básicamente la diligencia es lo que la caracteriza. Es diligente, ella aprovecha bien el tiempo, las oportunidades, no deja para mañana lo que puede hacer hoy. Estuvimos hablando todas esas cosas, ¿se acuerdan? En nuestras conversaciones también. Ella, si va a salir de casa, va a usar esa salida precisamente para poner en el carro todas las latas que hay que vender y dejar la ropa en el Salvation Army y traerla al mandado y pasar a pagar la cuenta. ¿Ah? ¿Has hecho ese pulpo alguna vez o no? Sí, hay que aprovechar de ser mamá pulpo. Fíjate, esta mujer también busca, se levanta, considera, planta, se ciñe, se esfuerza, aplica, alarga, extiende misericordia, cubre. Todos esos verbos. Es muy evidente que este tipo de mujer mantiene un contacto personal con Dios. ¿Sí o no? Sandra, ¿Sí? pero en aquellos entonces de que está hablando aquí la Biblia, eran los días bien largos. Sí, pues. Podían hacer todo. Más encima no había nada de tecnología que el... Como nos dice aquí también la Biblia, no en estos pasajes, sino en anteriores, Dios está recortando los tiempos. Oh, porque también, sí, porque los días son malos. Entonces, no aprovechamos bien los tiempos, ¿verdad? Y esta mujer, al contrario, es una mujer que está tan cerca de Dios, que mantiene un contacto personal con su casa y no pierde el tiempo ni se enreda en actividades superficiales e improductivas. Eso es lo que pasa también, ¿no? El sol sale y se esconde igual que antes, pero hay tantas cosas que nos distraen. Las horas son igual, Sí. son las mismas horas, pero Dios en su sabiduría las está recortando. Oh. ¿Te parece? Sí, a mí me parece la semana muy rápido, ¿o no? Muy rápido todo. Pero no, nosotras como que no, como dice acá, nos distraemos también mucho. Y empezamos a ocuparnos en actividades que no son tan profundas, son más o menos superficiales y que tampoco son productivas, ¿sí? Entonces, por último, en este pasaje leemos también que esta mujer, la otra característica que nos tiene que animar, abre su boca con sabiduría. Esto tenemos que tener mucha consideración porque ¿cuánto necesitamos nosotras también? Abrir nuestra boca, decir la palabra que viene de Dios. ¿Crees tú que lo necesitas? Pues mucho, ¿verdad? Necesitamos tener un corazón lleno de Dios. El mismo Señor Jesús también enseñaba y decía, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mira, esta mujer, si dice que abre su boca con sabiduría, y el mismo texto ahí abajito dice, el 26, que la ley de clemencia estaba en su boca, es porque esa palabra, la instrucción, la ley de clemencia, tiene que ver con, en el hebreo, con que ella enseñaba la ley, los mandamientos, las instrucciones que había dejado Moisés. Entonces, no solamente es una tarea del papá
o del pastor o del hermano de la iglesia que enseña en la escuela dominical. Es una tarea para las mujeres en casa de distribuir a su familia la ley de clemencia, la palabra de Dios, los mandatos. Qué tremendo privilegio, otra vez. Tenemos que darle gloria al Señor, porque nos ha dado tanto, tanto para administrar. Seamos mujeres que consideren al Señor y su palabra. También que sean conscientes de su gran necesidad de la guía de Dios para cumplir nuestro rol. Y por último, no solamente que consideremos, que seamos conscientes, sino que también seamos mujeres conocedoras a diario. Siempre hay más para conocer de parte de Dios. Su voluntad. ¿Cuántas veces no te has preguntado, Señor, ¿estaré haciendo tu voluntad o no? Necesitamos conocer cuál es su voluntad. Es lo único que va a transformar nuestra vida de caos en orden. Que me encantó ese término la semana pasada también, ¿no? Cuando el Señor transforma nuestra vida de caos a orden. La mujer que tiene el corazón conforme al corazón de Dios se distingue porque como ha conocido a quien transformó su caos en orden, va a querer transmitirlo en todos los ámbitos de su vida, de adentro hacia afuera. Así que es una mujer ordenada en la casa. Y no somos perfectas. En algún lugar metemos todo lo que queremos ordenar, decíamos el otro día, ¿no? Pero procuramos tener nuestra casa en orden porque queremos reflejar lo que Dios está haciendo en nuestro interior hacia el exterior. Una mujer que conforme al corazón de Dios, entonces manifiesta gozo al momento de ordenar su hogar. ¿Cuál es la reacción tuya? Sé sincera. Cuando vas al al lavavajillas y encuentras ahí muchos platitos nadando, ¡ting! Para allá, para acá, muchos. ¿Estás contenta o estás enojada? Estás cantando, qué feliz estoy, qué feliz, ¿dónde está la esponja? Y tráiganme más. No hacemos eso, ¿verdad? Y sin embargo, cuando somos conocedoras de cuál es la voluntad de Dios para nosotras, como mujeres de casa, que amamos el hogar, amas de casa, ponemos a Dios en el primer lugar y apreciamos verdaderamente la gracia y misericordia que nos da de tener manitos, de tener las fuerzas, la provisión, tener para hacer todo. No tenemos que ir a buscar tierra para mover la grasa de nuestros platos, ¿verdad? Y sabes, poner tal vez estos versículos ahí cerca de tu sector donde lavas la loza. Has cambiado mi lamento en baile, Señor. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, no estaré callado, porque Jehová, Dios mío, tú por siempre eres mi Dios. O el Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Así que podemos comprender que el Señor, que se especializa en ordenar vidas, y si tú eres una hija de Dios que ha sido ordenada por Él, vas a tener un gozo que irradia. ¿Viste cuando dicen el corazón alegre hermosea el rostro? ¿Cómo era el rostro de Moisés cuando bajaba de estar en la presencia del Señor? Y vas a pedirle al Señor que te ayude a gobernar bien tu casa, no dando al adversario ocasión de acusar, porque él quiere acusar y él quiere encontrar la ocasión para maldecirte tu testimonio, y no le demos lugar. Amén, hermanas. Vamos entonces a concluir. Tenemos que tenerlo muy, muy en claro para seguir poniéndolo en práctica. Como mujeres conforme al corazón de Dios, tenemos que ser consideradas.
de que lo que Dios nos ha dado como rol es un privilegio. Tener esta relación con Dios, llenarnos de Él y considerar que sin Dios no podemos hacer nada. Comprometámonos a conocer cada día más de Dios, su voluntad para nosotras y obedecerle con fidelidad. Amén. Amén. Vamos a orar. Precioso Señor, gracias por todo tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad una vez más, por pura misericordia que tú nos permites oír tu palabra, tu verdad, estos mandatos para nosotros tan claros. Perdónanos. Perdónanos porque muchas veces hemos sido infieles, no hemos sido diligentes, hemos bajado los brazos, nos hemos desanimado, nos hemos dejado gobernar por nuestro corazón egoísta, engañoso, y te pedimos perdón. Y te pedimos que nos sigas ayudando y nos sigas fortaleciendo. Muchas veces tenemos las rodillas paralizadas, Señor, perdónanos. Seguimos poniendo nuestros ojos en ti y alabándote y glorificándote por todo esto que tú nos permites hacer, solo por tu gracia y tu gloria. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros esposos, bendice, Señor, nuestro barrio. Ayúdanos a hacer una luz, un puente que lleve el Evangelio y tu verdad a tanta gente que no te tiene en su vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.